Hola a todos, queridos alumnos, amigos y amantes del arte en YouTube. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo con un vídeo, una clase sobre el arte del Renacimiento en España. Y en este caso, centrándonos en la arquitectura, puesto que de la pintura ya subí el curso pasado otro que podéis ver y que os enlazaré. Y la idea, bueno, pues es hacer un recorrido por este periodo del Renacimiento, ya os digo, concretamente en la península ibérica. Hay que entender que la llegada y la recepción de esa estética renacentista que, bueno, pues encuentra su inicio en el siglo XV italiano, va a llegar principalmente por el Mediterráneo y lo va a hacer, bueno, pues intentando integrarse entre esas formas góticas muy enraizadas en la península. Por tanto, el Renacimiento en España, en la arquitectura, va a ser muy peculiar y, como os pongo dentro de este contexto, va a ser un arte dispar. También hay que tener en cuenta que la península ibérica, por aquel entonces, hablamos de la segunda mitad del siglo XV, cuando se dejan ver estas primeras formas, y sobre todo el siglo XVI, es un territorio que es la suma de dos reinos principales, Corona de Aragón, Corona de Castilla, más ese reino de Navarra, Portugal, y aún, bueno, pues ese último reducto que queda del reino nazarí. Y todo eso va a influir en que el arte pues no sea uniforme. Bien, sí que vamos a encontrarnos con dos corrientes dentro de la arquitectura, que serían la corriente plateresca y la corriente más clasicista. Y esto es lo que voy a intentar explicar, sobre todo que quede bastante claro. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de ese plateresco. El plateresco hay quien lo considera como un arte simplemente decorativo, puesto que lo que más destaca es la decoración, que imitaría, y por eso lo del término dado por imitación, imitaría esa filigrana de los plateros. En cualquier caso, vamos a encontrarnos ese resurgimiento del arco de medio punto y bóvedas de cañón, lo característico del Renacimiento italiano. Sí que vamos a encontrarnos que estos arcos y estas bóvedas convivirán con los arcos escarzanos, carpaneles, sinopiales, que son típicos del gótico, y de ahí que haya que valorar que van a quedar reminiscencias de época anterior. Las claves pinjantes, esas claves que caen del techo, los florones en esos casetones, pero bueno, sobre todo quedaos con la idea que el plateresco estará inundado de decoración. Ahora vamos a hablar de estos conceptos, los grutescos, motivos a candelieri, los putti, los amorcillos que llamaríamos en español, pero por darle el toque y el término, frente a un clasicismo que elimina toda esa parte decorativa y esos elementos más gotizantes y que busca en los referentes clásicos y sobre todo en esa tratadística del Renacimiento clásica, pues el poner sus normas. Va a ser difícil y a ojos, bueno, del común de mártires es difícil distinguir porque a veces se entremezclan también las formas platerescas en edificios más clásicos y autores que vamos a ver dentro del plateresco los volveremos a ver dentro del clasicismo, pero en resumen esa sería la idea. Dos corrientes, plateresca y clasicista, plateresca dominada por la decoración y recuerdos góticos y la clásica por un respeto a las normas, a esos tratados, a la tratadística y por ir perdiendo los elementos gotizantes. Bueno, la idea de esta imagen es que veáis que el plateresco al final pues hace un poco referencia a todos estos motivos que nos encontraríamos de filigrana pues en cualquier elemento de la plata del siglo XVI, XVII, XV, XVIII, del que queráis. Y luego, dentro de los arcos, lo que resaltábamos dentro de la introducción es que pervivirán estos, ¿vale? De tres o más centros, como puede ser el carpanel o el escarzán, ¿vale? Bien. Bien, pues empezamos por la arquitectura plateresca en España. Esta imagen nos llevará directamente a la fachada de la Universidad de Salamanca. Pero para que lleguemos hasta ella, fijaos en algunos de los arquitectos importantes del comienzo. Ahí tenéis a Lorenzo Vázquez, y esto es el Colegio de Santa Cruz que encontramos en Valladolid. La ruptura frente al mundo gótico es esa idea de remarcar lo que es la horizontalidad, no van a ser edificios que tiendan a la altura,
Y algo muy característico también, bueno, pues son esa idea de los frontones triangulares semicirculares que se van alternando con un espacio central remarcado, ¿vale? Donde se puede encontrar el máximo punto de decoración. Bien, aquí vemos cómo se va a imitar ese arco triunfal romano, ¿vale? Pero como todavía perviven, pues esos almohadillados de principios del Renacimiento, que veríamos dentro del principio del Renacimiento en Italia, ese 480, y sobre todo en los modelos más medievales. Algo similar podríamos encontrarnos en el Palacio de Cogolludo, en el Palacio de Medinaceli, también de Lorenzo Vázquez. La horizontalidad muy clara, cómo se dividen los pisos a través de esta cornisa, cómo encontramos esta crestería en la parte superior, que es el motivo de máxima filigrana, más decorativo, y luego en los vanos, en estas ventanas, encontraríamos también esos elementos más gotizantes. ¿Bien? Bueno, en el año 1530, en la ciudad de Salamanca, se realiza quizá la obra más representativa del plateresco, que es la fachada de la universidad. La fachada de la universidad es muy interesante, bueno, es un proyecto de Juan de Álava, es muy interesante en cuanto a todo, a donde se encuentra. Al final la Universidad de Salamanca es una de las principales universidades europeas, de las más antiguas, junto a Bolonia, Oxford, París, y lo que van a realizar es un proyecto decorativo en esa fachada. Entonces, aquí se encontraría ese dilema de si el plateresco es algo arquitectónico o más puramente ornamental. Bien, lo que va a realizar Juan de Álava, que le veremos en otros proyectos, es dividir esta fachada en distintas calles y registros. En este primer cuerpo todo lo que nos encontramos son motivos a candelieri, decoración, pues eso, vegetal, formas geométricas, y solo en la calle central nos encontramos con este medallón de los Reyes Católicos, y en los distintos cuerpos ya sí que nos vamos a encontrar con motivos decorativos que nos dan lugar a distintas interpretaciones, ¿vale? En el centro nos vamos a encontrar esos escudos que aluden a la realeza, y en la parte superior, en la parte central, también nos encontramos la tiara papal y referencias, por tanto, al papado. El problema, que no se tiene muy claro a qué papa ni a quién hace referencia a cada cosa. Y esto os lo cuento mejor con algunos de los estudios que hay, ¿vale? Hay quien hace una interpretación del programa de la fachada, donde el lado izquierdo, según lo vemos, sería el lado del vicio y la derecha la virtud. Y por tanto, los personajes que ahí aparecen, bueno, pues hacen alusión a ello, ¿vale? En el centro sí que teníamos la figura de los Reyes Católicos, en cualquier caso, pero fijaos que en la parte superior hay dudas del Papa, si es Martín V, si es Adriano VI, o respecto a las figuras que nos aparecen, si es Heracles o Hércules, Heráclide. Bueno, ¿qué pasa? Que en cualquier caso lo que tenemos que entender es que detrás de la fachada de la universidad hay un proyecto complejo, un proyecto intelectual, como corresponde a la fachada de la universidad, que ya os digo, más prestigiosa de aquel entonces en España. Juan de Álava va a trabajar también en la iglesia de San Esteban, un templo precioso. Además, si os fijáis, el color de la piedra de Salamanca es muy particular, se extrae de las canteras de Villamayor y es una piedra que tiene ese toque dorado, fantástico, y esta imagen, pues eso, en la caída de la tarde, pues le da una coloración especial. Y como veis, es una fachada, bueno, pues donde se marca todo dentro de este gran arco de medio punto, y encontramos un proyecto iconográfico dividido igualmente en calles y registros. En la parte central, las referencias al martirio de San Esteban, y en la parte superior, el Calvario. Toda esa decoración integrada en una construcción con muchas referencias y muchos elementos, esos pináculos y demás, que nos recordarían al mundo gótico. También en Salamanca, y vamos a ir terminando este foco, porque la arquitectura plateresca encuentra en Salamanca, pues ya digo, mucho cobijo. Tenemos casas señoriales. Una de ellas puede ser la casa de las Conchas. Y bueno, pues es una casa típica. En su parte interior encontraríamos un pequeño patio, pero insisto, vemos referencias ciertamente gotizantes en lo que serían la concepción de los vanos.
Y por último, obra donde van a trabajar dos arquitectos y dos artistas muy importantes, como son el Juan de Álava, de quien estamos hablando, y Juan Gil de Hontañón, es la Catedral Nueva de Salamanca. Recordad, y aquí lo tenéis en planta, que esta pequeña iglesia que vemos aquí corresponde a la Catedral Vieja y sobre ella, utilizando sus cimientos, se va a construir la Catedral Nueva. Por tanto, esta torre que vemos aquí, la torre campanario, corresponde con esta parte y lo que se desarrolla es, bueno, pues una catedral que responde en muchas cosas a modelos góticos. ¿En qué responde? Pues como veis, se trata de una construcción, y luego lo vais a ver dentro, donde tenemos arcos apuntados. Bueno, aquí en la fachada veis ese arco conopial que hablaba al principio. Esa altura de la nave central mayor, los arbotantes para transferir el empuje de la bóveda central hacia los laterales, hacia esos contrafuertes, la presencia de esos pináculos. Bueno, pues mucha referencia a épocas anteriores, vuelvo atrás, perdón, en una construcción que, como veis, se inicia ya en el siglo XVI, ¿vale? Arcos apuntados y mucho elemento gotizante. Justo en el crucero, bueno, pues nos encontramos esta gran cúpula con esa notable decoración. La Catedral de Salamanca se va a terminar en el siglo XVIII y poco después, bueno, pues va a sufrir los efectos del terremoto de Lisboa, y si vais a día de hoy se aprecian también pues las grietas. Y muy parecida, y donde va a trabajar también Juan Gil de Hontañón, y que va a continuar las obras su hijo, Rodrigo Gil de Hontañón, es la Catedral de Segovia. Y digo muy parecida porque estructuralmente, salvo el final, ¿no? La parte de la cabecera y de ese ábside en el que en la Catedral de Segovia pues, se vuelven a esta forma semicircular, por lo demás responde al mismo modelo que nos encontrábamos en Salamanca, incluso en las nervaduras que adornan la bóveda. La vemos dentro, ¿vale? Pero fijaos que si no supiéramos las fechas de construcción, estamos ante una catedral estilísticamente gótica. Bien, los modelos, arcos apuntados, todo lo que sería, bueno, pues esa nervadura de ese gótico más decorativo, el claristorio de la parte superior, todo respondería a ello. Por eso os digo que es difícil datar y discernir si nos encontramos ante una obra renacentista del plateresco clásica, si sigue siendo gótico, porque en la península las fechas no nos ayudan a, pues eso, a ubicarnos. Bien, bueno. Más artistas importantes que hacen esa transición, tendríamos, por ejemplo, Alonso de Covarrubias, y la sacristía de la Catedral de Sigüenza, o con catedral, creo que es la nomenclatura que hay a día de hoy. Bueno, pues es un ejemplo de esa transición. Es una estructura abovedada, con bóveda de cañón, sus arcos fajones, en estos arcos perpiaños, como veis, con casetones y la presencia de florones, como os decía al principio. Está más en el estilo propiamente clásico, y bueno, fijaos que lo que abunda es sobre todo los motivos decorativos, y eso es lo que nos lleva a introducirla quizá dentro de ese plateresco, ¿vale? Fijaos como el friso cuenta con decoración, como en las enjutas del arco lo mismo, los medallones, los motivos, estos amorcillos, estos motivos a candelieri, esos grutescos, ¿vale? Esos son los elementos a los que nos referíamos, me refería porque no hay nadie conmigo, al principio. Bien, llegados a este punto, nos encontramos con una obra que para mí, bueno, me parece fantástica, que es la escalera dorada de la Catedral de Burgos. Bueno, para construir la Catedral de Burgos hay que hacer una explanación en el terreno, y eso lleva a que quede un desnivel pues, de unos 8 metros con la puerta que existía. Entonces, bueno, pues Diego de Siloé, que es un arquitecto que ha estado trabajando en Italia, va a recibir el encargo para hacer una escalera que salve ese desnivel. A mí lo que vemos, y esto pues es una imagen de Semana Santa, ¿vale? Parece que está colocado aquí el Santísimo y tal, pero obviar todo, a mí me parece extremadamente sexy esta escalera. Y me parece sexy por muchas cosas. Bueno, lo que nos encontramos es una escalera que tiene un primer tramo recto,
¿vale? Va a desembocar, bueno, pues en este descansillo, y de ahí se abren estos dos brazos, ¿vale? Que vuelven a dejar un descansillo, para terminar convergiendo en esa puerta superior que a día de hoy está siempre centrada. Los brazos laterales reposan en estos arcos de medio punto, bien, que nos llevan a ese mundo clásico, y sobre todo la parte central nos encontramos esa idea también de arco triunfal, esas dos columnas, ese arco de medio punto y demás. Diego de Siloé se forma en Italia, y hay quien dice, creo que salió la noticia el año pasado, que esta escalera está inspirada en un modelo que dejó dibujado Leonardo, ¿vale? Siempre la figura de Leonardo por todos los lados, Leonardo everywhere. Digo que sexy porque imaginaos esto en cualquier otro momento, o sea, lo que es el descenso, vestidazo, la escalinata, respira sensualidad, ¿vale? Y esto es un paso muy adelante porque posteriormente el barroco irá buscando ese juego, esa seducción, ¿no? Entonces, bueno, la rejería, por cierto, que es importante, va a ser realizada por un maestro francés, ¿vale? Y tiene esos sobredorados, como podéis ver. Bueno, bien, pues visto un poco lo que sería esa arquitectura de la primera parte del Renacimiento en España, llegaríamos al clasicismo. Y esta imagen que lo ilustra es la de un tratado que es Las medidas del romano, obra de Diego de Sagredo, y va a ser una obra referencial para los arquitectos que vamos a ver. Hay una serie de arquitectos que en este periodo van a marchar, como hablábamos ahora también de Diego de Siloé, a formarse en Italia, y que van a ser los que realmente traigan las ideas clasicistas a la península. Y como veis, vuelve a aparecernos Diego de Siloé, que hemos visto en esa última imagen del plateresco, en la Catedral de Granada. Por eso insisto de verdad en la dificultad de datar. En la Catedral de Granada trabajan dos grandes artistas, Diego de Siloé y Alonso Cano, y como veis, bueno, pues es una estructura donde, bueno, pues tiene esa forma habitual, ¿no? Con su girola, no es excesivamente grande, simplemente 5 tramos tras el transepto, pero donde nos encontramos esos elementos renacentistas, tanto en la utilización ya sí de arcos de medio punto y bóvedas de cañón, aunque tenga estos motivos decorativos, como también, por ejemplo, si aguzáis un poquito el ojo, volvemos a encontrarnos estas referencias al mundo clásico, en lo que vuelve a ser esa idea, fijaos, de portada, de arco triunfal, de arco de medio punto, que nos encontramos en cualquier manual de arquitectura. Las obras del Renacimiento de esta época clásica tenderán también a la utilización, digo tenderán de forma genérica porque esto es lo de siempre, ¿no? La norma se rompe en la siguiente imagen que veamos, a utilizar pilares octogonales, fundamentalmente. Bueno, la obra más destacable de la arquitectura del Renacimiento en España, junto al monasterio de San Lorenzo del Escorial, sería sin duda el Palacio de Carlos V. El Palacio de Carlos V es una obra que hace Pedro Machuca, muy interesante por muchas cosas, pero es que no me quiero entretener mucho porque luego en YouTube me dicen que los vídeos son muy largos, que deberían durar 6 minutos. Creo que eso ya ha pasado hace 10. ¿Por qué digo que es interesante? Indagad un poco, pero Pedro Machuca es pintor, nace en Toledo y se va a formar a Italia. Y bueno, pues en Italia entra en contacto con pintores importantes, pero también va a trabajar con arquitectos, y hay quien le relaciona con Miguel Ángel. Hablan de un Pietro españolo que va a estar trabajando con Miguel Ángel, y hay quien dice, bueno, pues Pedro Machuca. ¿Puede ser? Podría. Bueno, ¿puede no ser? Pues también, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en el Palacio de Carlos V de Granada? Primero, un encargo del emperador para construir el palacio más importante de su reinado en la península ibérica. Y Machuca va a tomar como referencias, bueno, pues construcciones que él ha conocido, sobre todo la arquitectura de Vitruvio y de Giulio Romano, y desarrolla un palacio de planta cuadrangular, como veis, con dos cuerpos, el cuerpo inferior con ese almohadillado, además muy destacado, pero con un ritmo constante de ventanas, solo rotas por el cuerpo central,
más destacado, como os decía antes cuando hablábamos de Lorenzo Vázquez. Y el cuerpo superior igual, donde alterna los frontones con estas estructuras adinteladas y todo rematado en una gran cornisa. El interior del Palacio de Carlos V destaca también por su compleja simplicidad, si se puede decir. Se trata de una obra donde apenas encontramos elementos, pues eso, decorativos. Es el mundo clásico llevado, pues, a Granada, ¿no? Columnas de orden dórico, arquitrabe, friso, con triglifo y metopas, cornisa, una balaustrada y un segundo cuerpo con columnas de orden jónico, ¿vale? Pero es esa integración de la forma circular en la construcción cuadrangular. Y sobre todo hay algo, y es que es la edificación en un conjunto, como era la Alhambra de Granada, que era el referente del mundo islámico en la península ibérica, y que Palacio de Carlos V se edifique ahí, habla mucho de la valoración de la ciudad y de ese espacio para los reyes siguientes. Bueno, vamos a ir pasando por obras de Andrés de Vandelvira, que va a trabajar en ese foco, en Úbeda, Baza, y sobre todo nos podríamos detenernos un poquito en la Catedral de Jaén. Por cierto, es que quiero acabar rápido, pero la Catedral de Granada, o en Granada también se concebía el panteón de los reyes de la corona española. Digo esto porque cuando hablemos del monasterio del Escorial haremos referencia, ¿vale? Lo digo, la importancia de la ciudad de Granada dentro de la península y para los reyes del muerto. Bueno, la Catedral de Jaén es obra de Andrés de Vandelvira, y la Catedral de Jaén pues es un dechado de virtudes renacentísticas. Es una construcción que, bueno, pues en la fachada sí que nos podemos encontrar motivos más decorativos y demás, pero sobre todo la planta, ese modelo rectangular y ese interior con esos pilares compuestos, con luego esas semicolumnas de orden corintio, la bóveda de cañón. Incluso fijaos en los retablos que responden a modelos clásicos. Bueno, pues hacen de la Catedral de Jaén para mí el modelo clásico por excelencia dentro de la obra de Andrés de Vandelvira. Bien, bueno. Muy cerquita continuaríamos con otras obras que metemos dentro de este periodo, como puede ser la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, que va a realizar Rodrigo Gil de Ontañón. Y Rodrigo Gil de Ontañón trabaja, recordad que hemos visto a su padre hace un poquito, Juan Gil, en el Palacio de Monterrey. El Palacio de Monterrey es, bueno, residencia de la familia de Alba, de los duques de Alba, visitable, muy bonito, e iba a ser uno de los proyectos más tremendos en cuanto a dimensiones, y terminó convirtiéndose simplemente en este ala que vemos aquí, la torre, la otra torre y este ala, insisto. Hace muchos años en la carrera tuve que hacer un trabajo sobre el proyecto, sobre, vamos, la investigación que hizo John Hough de este trabajo, y los planteamientos que había, o lo que se cree que podía haber sido el palacio, era una barbaridad. Era duplicar este ala, llevarlo todo lo largo que podéis imaginar en la calle, tener su ala en el otro lado, las crujías y vamos, otro edificio comunicándolo, un gran patio en U, es decir, una barbaridad. Bueno, pues es un proyecto para el cual se van a quedar sin dinero, como pasa con estas grandes obras, pero en el que vemos muchos de los elementos que nos hablan de este mundo clásico, ¿no? La remarcada horizontalidad, y luego, sobre todo, muy destacable, la crestería. La crestería es muy característica y además suele ser de los sitios donde, o los espacios dentro de estas obras, donde mayor fantasía nos vamos a encontrar. Bien, pues dicho todo esto, llegaríamos a la que os mencionaba como obra más importante quizá del Renacimiento en España. El monasterio de San Lorenzo del Escorial es reflejo, pues, de casi de la monarquía de Felipe II. Se inicia la obra en 1563, la cimentación, porque el proyecto se va a hacer en 1561, y el padre del proyecto es Juan Bautista de Toledo, aunque va a continuar los trabajos Juan de Herrera, y al arte, la arquitectura que continúa en este estilo, ¿no? Ahora hablaremos de estos techos de pizarra, de los chapiteles tan característicos,
le vamos a conocer como arte herreriano. San Lorenzo del Escorial lo manda a construir Felipe II a las afueras de Madrid, en un entorno privilegiado, fantástico de la sierra, y tiene algo de templo votivo, porque lo hace también en conmemoración de esa batalla de San Quintín en la que derrotamos a los franceses. Felipe II había instalado la capital en Madrid, y el palacio que nos encontramos en Madrid es el Alcázar, ¿no? Que luego se incendió y sobre el que se va a construir el Palacio Real actual. Entonces, el palacio o el monasterio del Escorial es eso, es palacio, es monasterio, es biblioteca, es un espacio multiusos, es basílica y tenía que ser también, y ha sido, y es, panteón real. Lo que nos encontramos es un proyecto donde fundamentalmente es un derroche de geometría, en el que, muy característico y muy importante, la iglesia, aquí veis la entrada a la basílica, ocupa el cuerpo central y en torno a ella se distribuye en patios las distintas estancias, y donde, como os decía, bueno, pues se incluyen bibliotecas, se incluye escolanía, monasterio, bueno, de todo. Bien, ¿por qué destaca? Pues porque lo que nos encontramos va a ser sobre todo una construcción en piedra sin apenas decoración. Al exterior lo que vemos es sobriedad, muchísima sobriedad. En los interiores nos encontraremos, eso sí, más decoración a nivel pictórico, pero por lo demás es un edificio sencillo, donde, bueno, aquí lo veis, ¿no? Las distintas torres. Juan Bautista de Toledo coloca muchas más, pero en el proyecto de Juan de Herrera y en las modificaciones se reduce el número de torres, entre otras cosas, para abaratar todo lo que sería, pues eso, los costes de cimentación. Si os fijáis, no hay apenas decoración exterior, más que en 3 puntos destacados. Esa portada principal que nos da acceso al patio que veíamos, que nos lleva directamente a la basílica, y poco más. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Bueno, tenéis ese patio de los Reyes que antecede a la basílica, y en la basílica lo que nos encontramos es un gran espacio, bueno, quizás se ve mejor, dominado por estos grandes machones o grandes pilares que sostienen la cúpula. No la vemos porque estamos justo en el espacio que corresponde a la cúpula, y una gran escalinata que nos da acceso al altar mayor. Ya lo veremos, pero justo al lado del altar mayor nos encontramos dos grupos escultóricos fantásticos, tanto de Felipe II como de Carlos V. Bien, la biblioteca es otra de esas estancias maravillosas del palacio. Tiene, bueno, pues Felipe II hace una gran labor de recolección y de mecenazgo humanístico, y vamos a encontrarnos con una colección de libros magnífica. Y ya no solo la colección, bueno, tiene estampas y grabados de Durero y todo esto, sino que decorativamente nos encontramos una decoración con obras de Tebaldi y un discípulo suyo, que es muy importante y que va a pintar alguna obra interesante para el Alcázar, como es Carducho, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Como os decía, también está todo estructurado en torno a una serie de patios. Ahí veis ese patio de los Reyes, y sobre todo a mí el que más me gusta porque es muy renacentista en todo es el patio de los evangelistas, con esta estructura a modo de templete de planta central en el medio del patio, ¿vale? Y que, bueno, pues nos puede llevar a obras como ese Tempieto de Bramante de San Pietro in Montorio. Claro, está en plena naturaleza, pero cuenta también con sus espacios a modo de pesquera, esto que veis, pero sobre todo, y en esa vista exterior, quiero que os fijéis en la sobriedad. Esto es la entrada principal y no hay nada de ornato. También pensad que Felipe II reina en... Bueno, es un monarca que tiene esa leyenda negra por su austeridad, por su carácter y por por la forma en la que tiene también la religión, pero reina en plena época de la Contrarreforma y no quiere hacer esa apología de lo decorativo y de... No, él quiere mostrar esa sobriedad. Por eso os decía que al final el palacio, monasterio del Escorial, hay que entenderlo como una clara referencia a lo que es su manera de entender la monarquía hispánica. Fijaos que es una fachada muy sencilla,
donde hay dos cuerpos, este rectangular y el cuadrangular superior, que es una portada de templo clásico, orden jónico, bueno, pues su arquitrabe dividido entre las platabandas, el friso, la cornisa algo más sobresaliente, las semicolumnas adosadas, jónicas, dóricas inferiores, trilifo, metopas, es decir, la suma de los órdenes clásicos perfectamente, y luego aparece un elemento, que son estas estructuras que vamos a denominar como pirámides viñolescas. Viñolescas pues eso, en referencia a las pirámides de Viñola, ya como Viñola, ¿vale? Apenas decoración, simplemente una sucesión de ventanas en todo lo demás y una obra trascendental por la influencia que va a tener en el resto. Si os fijáis, insisto, estas torres y estos chapiteles o estos techos son los que nos encontramos en la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores o tantas obras de nuestra ciudad. Bien, y bueno, Juan de Herrera, que es el que termina el proyecto del Escorial, va a trabajar también en la Catedral de Valladolid. La Catedral de Valladolid se inicia en el siglo XVI a finales, 1589, y he puesto como fecha inconclusa. Bueno, está terminada, pero no está terminada según el proyecto, ¿vale? Y eso, bueno, pues ha provocado muchas mofas hacia la propia construcción, que sería una construcción, como podéis ver en la imagen, perfectamente clásica. Bueno, a veces salen enlaces, si no sois alumnos y habéis llegado hasta aquí de casualidad, bueno, y hasta el final del vídeo, porque esto está alojado en un sitio y demás. Si sois alumnos, pinchad en ellas cuando accedáis al site, porque nos cuenta un poquito más de la historia de la Catedral de Valladolid. Y con esto terminaríamos, daríamos por terminado un recorrido muy rápido por la arquitectura del Renacimiento en España, dejándonos muchísimas cosas, muchísimas obras, porque bueno, pues es uno de los estilos más destacados que nos encontramos y que a día de hoy seguimos disfrutando. En cualquier caso, espero que os haya servido, que os haya gustado y próximamente continuaremos con la escultura.